Mi nuera se mudó a mi casa de playa sin pedirme permiso. 2 días después, firmé la venta por 7,2 millones de pesos. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Dolores Vega Martínez. Tengo 64 años. Soy viuda desde hace 9. Y he pasado cada día de mi vida adulta sacrificándome por mi único hijo, Rodrigo. Cuando mi esposo murió de un infarto fulminante en aquella madrugada de diciembre, quedé sola con deudas del hospital, un hijo en la universidad privada y una casa de playa en Cancún que heredé de mis abuelos maternos. Esa propiedad fue lo único que me quedó después de vender todo. Los muebles buenos, las joyas de mi boda, hasta el coche de mi marido. Trabajé 32 años como secretaria administrativa en una escuela primaria del centro de la Ciudad de México. Mi salario nunca fue generoso, pero yo sabía estirar cada peso como si fuera chicle. Compraba en los tianguis, remendaba mi ropa, caminaba kilómetros para ahorrar el pasaje del metrobús. Todo, absolutamente todo, para que Rodrigo terminara su carrera de administración de empresas y tuviera una vida mejor que la mía. Rodrigo se graduó con honores. Yo lloré de orgullo en aquella ceremonia donde él ni siquiera me mencionó en su discurso de agradecimiento. Pero no importó. Yo sabía cuánto había luchado para estar ahí. Unos meses después conoció a Valeria, una mujer de Monterrey, de familia acomodada, con perfume caro y uñas siempre impecables. Se casaron al año. Yo pagué la mitad de la boda vendiendo unos terrenos que tenía en Toluca, herencia de mi madre. Nadie me lo pidió. Yo lo ofrecí, porque así soy, porque así me enseñaron que las madres deben ser. La casa de playa en Cancún se convirtió en mi único santuario. Iba 2 veces al año, en Semana Santa y en mi cumpleaños. Me sentaba en la terraza de madera desgastada, con mi café de olla en una taza despostillada, y veía cómo el Caribe pintaba el horizonte de colores que no tienen nombre. Ahí podía respirar sin que nadie me pidiera nada. Ahí no era mamá Carmen que siempre da. Era solo Carmen, una mujer que existía sin obligaciones. Pero hace 3 semanas, mientras planchaba mi uniforme de trabajo en mi pequeño departamento de la colonia Narvarte, recibí un mensaje de mi vecina de Cancún, doña Lupita, una señora de 70 años que vive frente a mi casa desde hace décadas. El mensaje decía: Doña Carmen, ¿usted autorizó que vinieran a cambiar la chapa de su puerta? Hay una camioneta descargando muebles. Parece que alguien se está mudando. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mis manos empezaron a temblar tanto que la plancha resbaló y quemó la manga de mi blusa. Pero no sentí dolor. Solo un vacío frío en el estómago que subía hasta mi garganta. Marqué a Rodrigo. 1 vez. 2. 3. No contestó. Le escribí por WhatsApp. Hijo, ¿qué está pasando en mi casa de Cancún? Pasaron 40 minutos eternos. Finalmente, el teléfono vibró. Era una llamada de él. ¿Bueno? Contesté, tratando de mantener la voz firme. Mamá, ya sé por qué me llamas, dijo con un tono casual, casi aburrido. Valeria necesitaba un cambio de aire. Los niños necesitan estar cerca del mar por un tiempo. Tú casi nunca usas esa casa. Están 2 o 3 meses al año, y el resto se está desperdiciando. Nosotros le vamos a dar vida. ¿Dar vida? Rodrigo, esa es mi casa. Nadie me pidió permiso. Nadie me consultó nada. Él soltó un suspiro largo, de esos que me hacían sentir como una niña caprichosa. Ay, mamá, siempre tan dramática. ¿Sabes qué? Ya viviste tu vida. Ya viajaste, ya trabajaste, ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora déjanos a nosotros disfrutar un poco. ¿O qué? ¿Vas a ser egoísta toda tu vida? Sentí que algo dentro de mí se partía. No como un cristal que explota, más bien como una viga de madera vieja que ha sostenido demasiado peso durante demasiado tiempo, y finalmente cede con un crujido sordo y doloroso. Rodrigo, esa casa es lo único que me queda de mis abuelos, de mi historia. Es mi refugio. Mamá, ya no empieces con tus sentimentalismos. Valeria ya contrató un diseñador para renovarla. Va a quedar increíble.
Hasta te va a gustar más. Deberías agradecernos. Agradecerles. Esa palabra me atravesó como una bala fría. Colgué sin despedirme. Me quedé sentada en mi sillón desteñido, mirando la pared vacía donde alguna vez colgó una foto de Rodrigo en su graduación. La había quitado hace meses porque me dolía verla, porque cada vez que la miraba, me preguntaba si todo lo que di había servido para algo, o si simplemente me había vaciado sin que nadie lo notara. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando el ruido de los camiones que pasaban por la avenida, el ladrido lejano de los perros callejeros, el grito de un vendedor ambulante ofreciendo tamales a las 3 de la madrugada. Mi mente reproducía una y otra vez las palabras de Rodrigo. Ya viviste tu vida. Como si a los 64 años yo ya no tuviera derecho a nada. Como si mi existencia solo tuviera valor mientras servía a otros. Al día siguiente, mientras tomaba el metro rumbo a mi trabajo, decidí que tenía que ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. No podía quedarme con la incertidumbre. Necesitaba saber hasta dónde había llegado esta invasión silenciosa. Pedí 3 días de permiso en la escuela. Mi jefa, la directora Estela, me miró con preocupación. ¿Estás bien, Carmen? Te ves pálida. Solo necesito resolver un asunto familiar. Respondí, evitando su mirada porque sabía que si la veía a los ojos, me derrumbaría. Compré un boleto de autobús a Cancún, 24 horas de viaje. No tenía dinero para un vuelo. Durante todo el trayecto, mientras el paisaje cambiaba de montañas a selva y luego a costa, traté de imaginar qué me encontraría. Pero nada, absolutamente nada. Me preparó para lo que vi al llegar. Llegué a Cancún al amanecer. El aire salado que siempre me había reconfortado ahora se sentía pesado, como si cargara el peso de mi propia traición. Tomé un taxi desde la terminal hasta mi casa. Durante el trayecto, el conductor intentó hacerme conversación sobre el clima y los turistas, pero yo solo podía asentir con la cabeza mientras mis manos apretaban mi bolsa vieja de tela, esa que remendé tantas veces que ya no recuerdo cuál era la tela original. Cuando el taxi dobló en la calle de palmeras que conducía a mi propiedad, mi corazón se detuvo. Había una camioneta BMW reluciente estacionada donde yo siempre dejaba mi humilde Tsuru. En el jardín delantero, donde mis bugambilias habían crecido salvajes y libres durante años, ahora había macetones modernos con plantas perfectamente podadas que yo jamás había visto. La cerca de madera que mi abuelo construyó con sus propias manos había sido reemplazada por una reja de hierro forjado con diseños minimalistas. Pagué el taxi con las últimas monedas que llevaba en mi monedero y caminé hacia la puerta principal. Mis piernas temblaban. Saqué mi llave. Esa llave oxidada que había abierto esa puerta durante 40 años. La introduje en la cerradura. No entraba. Lo intenté de nuevo, girando con más fuerza. Nada. Habían cambiado la cerradura. Sentí que el mundo se inclinaba. Me apoyé contra la pared para no caerme. Respiré profundo, tratando de calmar el pánico que subía por mi pecho como agua hirviendo. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. 3. La puerta se abrió apenas una rendija. Valeria apareció, con su cabello perfectamente planchado, usando una bata de seda color crema que probablemente costaba más que mi salario de un mes. Me miró de arriba a abajo con esa expresión que siempre usaba conmigo, esa mezcla de lástima y desdén. «Ay, Carmen, no sabíamos que venías. Esta es mi casa, Valeria. No necesito avisar para venir a mi propia casa». Ella sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue el tipo de sonrisa que usan las personas cuando están a punto de decirte algo hiriente pero quieren parecer amables. «Bueno, técnicamente sí es tu casa, pero ahora nosotros vivimos aquí. Rodrigo dijo que no te importaría. Dijiste que casi no la usabas». Yo nunca dije eso. Y aunque lo hubiera dicho, esto no les da derecho a cambiar las cerraduras y apropiarse de mi propiedad. Valeria suspiró, como si yo fuera una niña fastidiosa interrumpiendo a los adultos. «Mira, Carmen, no vamos a discutir en la puerta. Ya los niños se están despertando. Si quieres hablar, podemos hacerlo después. Pero ahora no es buen momento». Intenté empujar la puerta un poco más para entrar, pero ella la mantuvo firme. «¿Me estás impidiendo entrar a mi casa?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba.
No te estoy impidiendo nada. Solo te estoy pidiendo que respetes nuestro espacio. Los niños necesitan rutina. Tú sabes cómo son los niños. Yo no sabía cómo eran sus niños. Mis nietos, Sebastián de 8 años y Camila de 6, a quienes había visto quizás 10 veces en toda su vida porque Valeria siempre encontraba excusas para no llevarlos a visitarme. Demasiado lejos. Mucho tráfico. Los niños están cansados. Tienen actividades. Siempre algo. Valeria, por favor. Solo quiero ver mi casa. Ver qué han hecho. Recoger algunas de mis cosas. Ella negó con la cabeza lentamente. Tus cosas están en el garaje, empacadas. Necesitábamos el espacio para nuestras cosas. Ya sabes. Cosas más actuales. Rodrigo te las puede llevar cuando vaya a la ciudad. Sentí un puñetazo invisible en el estómago. Mis cosas. Las fotografías de mis abuelos. Los libros de poesía de mi juventud. La vajilla de Talavera que mi abuela me regaló para mi boda. El mantel bordado a mano que hice durante meses. Todo empacado, como basura, como si mi historia no importara. ¿Y mis fotos de las paredes? Pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a querer salir. Pero yo las retuve porque no iba a darle esa satisfacción. Están en las cajas también. Es que no combinaban con la decoración nueva. Valeria contrató a una diseñadora de interiores de Playa del Carmen. Todo quedó divino. Ya lo verás algún día. Algún día. Como si yo fuera una visita ocasional en mi propia propiedad. Detrás de Valeria, vi un pedazo del interior. Las paredes que yo había pintado de amarillo suave, ahora eran grises. El piso de mosaico original, ese que mi abuelo había colocado pieza por pieza, estaba cubierto con alfombras modernas. Donde solía estar mi mecedora de mimbre, ahora había un sofá blanco que parecía de revista. Todo era diferente. Todo era ajeno, como si yo nunca hubiera existido ahí. Necesito hablar con Rodrigo, dije, tratando de mantener la dignidad que me quedaba. Rodrigo está en el gimnasio. Luego tiene una reunión de trabajo. Está muy ocupado, pero te puede llamar más tarde. Dile que su madre está aquí, en la puerta de su casa, esperando que le permita entrar. Valeria me miró con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de los años, esa que decía, qué lástima que seas tan dramática, sin usar palabras. Carmen, no hagas esto más difícil. Sabemos que has tenido una vida dura, pero nosotros también tenemos derecho a vivir bien. Los niños merecen un lugar bonito, cerca del mar. Tú ya disfrutaste esta casa durante años. Ahora es nuestro turno. Y cerró la puerta. Me quedé ahí, parada en el porche que mi abuelo construyó, mirando la puerta de madera que ahora tenía un acabado lacado y moderno. Escuché los pasos de Valeria alejándose. Escuché voces de mis nietos adentro, risas que no me incluían. Escuché el oleaje del mar a lo lejos, ese mismo mar que había sido testigo de tantas tardes en las que yo me sentaba a llorar mis penas y a soñar con días mejores. Caminé hacia el costado de la casa, donde estaba la ventana de lo que solía ser mi habitación. Me asomé. Ahora era un cuarto de juegos. Había una casa de muñecas enorme, juguetes por todas partes, paredes pintadas con nubes y arcoíris. Mi cama, la cama donde mi abuela murió sosteniendo mi mano, ya no estaba. Mi tocador antiguo, el espejo donde me había visto envejecer lentamente, había desaparecido. Me senté en el jardín, sobre el pasto que ahora estaba perfectamente cortado y regado. Abracé mis rodillas y miré la casa que ya no era mía, aunque legalmente aún tenía mi nombre en las escrituras. Por primera vez en 9 años, desde que enviudé, por primera vez en toda mi vida de sacrificios, me pregunté si alguna vez había importado. Si todo lo que di, todo lo que me negué a mí misma, había servido para algo más que para criar a un hijo que ahora me cerraba la puerta en la cara. Doña Lupita, mi vecina, salió de su casa y cruzó la calle hacia mí. Traía un termo de café y 2 tazas de peltre. Lo vi todo, mija, dijo sentándose a mi lado. Llevo 3 días viendo cómo esa mujer tira tus cosas como si fueran basura. Me sirvió café. Olía a canela, como el que hacía mi abuela. ¿Qué voy a hacer, doña Lupita? Susurré, finalmente dejando que las lágrimas corrieran. Vas a defenderte, Carmen. Por primera vez en tu vida, vas a defenderte.
Me quedé sentada en ese jardín que ya no se sentía mío durante 2 horas. Doña Lupita se quedó conmigo en silencio, solo tomando café y sujetando mi mano con sus dedos arrugados. No me dijo nada más. No hacía falta. Su presencia era suficiente para recordarme que no estaba completamente sola en el mundo, aunque mi propia sangre me hubiera abandonado. Cuando finalmente me levanté, las rodillas me crujieron. 64 años de trabajar de pie en oficinas con pisos de cemento se sienten en cada articulación. Abracé a doña Lupita y le prometí volver pronto. Tomé otro taxi a un hotel económico cerca del centro, uno de esos lugares donde los turistas nunca van, donde las sábanas huelen a cloro industrial y las paredes son tan delgadas que puedes escuchar la televisión del vecino. Esa noche, acostada en una cama dura que rechinaba cada vez que me movía, saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Rodrigo. Los abrí con el corazón latiendo fuerte. El primero decía: «Mamá, Valeria me contó que hiciste un drama. ¿Era necesario?». El segundo: «Ya hablamos de esto. La casa está mejor aprovechada con nosotros. No entiendo por qué te comportas así». El tercero: «Necesito que seas razonable. Ya no eres una niña. Actúa como adulta». Leí los mensajes 1, 2, 3 veces. Cada palabra era como un alfiler clavándose en mi pecho. Yo, que había vendido hasta mi alianza de matrimonio para pagarle sus libros de universidad. Yo, que me había saltado comidas para que él pudiera ir a sus excursiones escolares. Yo, que nunca, ni una sola vez en su vida, le había dicho que no a nada. Ahora era yo la que necesitaba ser razonable, la que necesitaba actuar como adulta. Escribí y borré una respuesta al menos 20 veces. Quería decirle tantas cosas. Quería gritarle que era un malagradecido, que me había usado toda su vida, que me estaba robando lo único que me quedaba. Pero al final solo escribí: «Necesito que me des una copia de las llaves». Su respuesta llegó 40 minutos después. «No hay llaves extras. Cuando vengas de visita, solo avisa con tiempo. Bzz, bzz, besitos». Como si con eso se arreglara todo. Como si yo fuera una tía lejana que venía de vez en cuando y no la mujer que lo parió, que lo alimentó, que sacrificó cada sueño propio para que él pudiera tener los suyos. Esa noche lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Lloré por la niña que fui, que soñaba con viajar por el mundo, pero que nunca salió de México porque siempre había una boca más que alimentar. Lloré por la joven que fui, que quiso estudiar literatura, pero que tuvo que conformarse con un trabajo de secretaria porque pagaba mejor. Lloré por la madre que fui, que creyó que si daba suficiente amor, ese amor le sería devuelto algún día. Al día siguiente regresé a la casa. Esta vez no toqué el timbre. Me senté en la banqueta de enfrente, donde doña Lupita podía verme desde su ventana. Esperé. A las 10 de la mañana, Valeria salió con los niños. Iban vestidos como de revista, con ropa de marca que yo reconocía de los aparadores caros de Polanco. Sebastián llevaba una tabla de surf nueva bajo el brazo. Camila tenía una bicicleta rosada con brillantina que seguramente costaba más que mi renta mensual. Me vieron. Sebastián me saludó tímidamente con la mano. Camila se escondió detrás de su madre. Valeria apretó los labios y subió a los niños a la camioneta sin dirigirme la palabra. Arrancó haciendo rechinar las llantas, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Esperé 1 hora más. Rodrigo salió vestido con ropa deportiva cara, tenis que reconocí de un anuncio en el aeropuerto, lentes de sol que reflejaban el cielo. Se paró al verme. Durante un segundo, vi algo en su rostro. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente. Cruzó la calle hacia mí con esa manera de caminar que tenía desde adolescente, esa confianza de quien siempre ha tenido a alguien que recogiera sus errores. «Mamá, ¿qué haces aquí sentada en la calle? Pareces una limosnera». Esas palabras, esa comparación, algo dentro de mí se endureció como cemento frío. Estoy frente a mi casa, Rodrigo. La casa que mis abuelos me dejaron. La casa que conservé vendiendo todo lo demás para que tú pudieras estudiar. Él suspiró, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente antes de irse a hacer algo más importante. Ya te dije que esto es temporal. Solo unos meses mientras decidimos dónde establecernos definitivamente.
Los niños están felices aquí. ¿Quieres que les quite esa felicidad? ¿Y mi felicidad, Rodrigo? ¿Cuándo importa mi felicidad? Él se quitó los lentes de sol. Sus ojos, esos ojos que fueron lo primero que vi cuando nació, me miraron con una frialdad que no reconocí. Mamá, tú ya tuviste tu tiempo. Papá y tú disfrutaron esta casa. Viajaron, vivieron. Ahora nosotros necesitamos nuestro espacio. No puedes ser egoísta toda la vida. ¿Egoísta? Repetí, sintiendo cómo mi voz subía de volumen. ¿Egoísta yo? Rodrigo, vendí mi carro para pagar tu titulación. Vendí las joyas de mi madre para tu luna de miel. Trabajo 6 días a la semana ganando una miseria para poder mantenerme. Y cada mes te envío dinero cuando me dices que las cosas están difíciles. ¿Y yo soy la egoísta? Nadie te pidió que hicieras todo eso, respondió con una frialdad que me congeló la sangre. Tú decidiste sacrificarte. Ese fue tu problema, mamá. Siempre dramatizando, siempre haciéndote la mártir. Nadie te lo agradeció porque nadie te lo pidió. Me quedé sin aire. Literalmente sentí que mis pulmones dejaron de funcionar. Las palabras que acababa de escuchar no podían ser reales. No podían venir de la boca del niño al que arrullé cada noche, al que curé cada rodilla raspada, al que consolé en cada desamor. ¿Eso es lo que piensas de mí? Susurré. ¿Que todo lo que hice fue por dramatizar? Pienso que necesitas encontrar tu propia vida y dejar de aferrarte a la nuestra. Valeria y yo estamos construyendo algo. Los niños nos necesitan. Tú ya cumpliste tu papel de madre. Ahora déjanos vivir. Se puso los lentes de sol de nuevo y dio media vuelta. Caminó hacia un carro deportivo que no reconocí, uno que definitivamente era nuevo, y se fue sin mirar atrás. Me quedé ahí sentada mientras el sol del mediodía me quemaba la piel. Doña Lupita salió de su casa con una sombrilla y se sentó a mi lado. Ese muchacho necesita una bofetada, dijo. Pero tú no se la vas a dar, ¿verdad? Negué con la cabeza. No podía hablar. Si abría la boca, iba a gritar o a vomitar o ambas cosas. Entonces necesitas algo mejor que una bofetada, continuó doña Lupita. Necesitas recuperar tu dignidad. Y yo sé exactamente por dónde empezar. Me llevó a su casa. Era pequeña pero llena de luz, con plantas en cada rincón y fotos de sus nietos cubriendo las paredes. Me preparó un caldo de pollo con verduras frescas del mercado. Mientras comía, ella hizo una llamada. Voy a contactar a mi sobrino. Me explicó. Es abogado. De los buenos. De los que no se dejan intimidar por niños ricos y engreídos. No tengo dinero para un abogado, doña Lupita. Ella me apretó la mano. Él me debe favores. Muchos favores. Y además, cuando le cuente tu historia, va a querer ayudarte aunque no le debiera nada. Hay injusticias que mueven hasta a las piedras, mija. Esa tarde, en la pequeña sala de doña Lupita, con las cortinas de encaje filtrando la luz del Caribe, empecé a entender algo que había tardado 64 años en comprender. El amor que se da esperando reciprocidad no es amor, es una transacción. Y yo había sido una comerciante pésima, que siempre vendía barato y compraba caro, que daba todo y no recibía nada, que se vaciaba esperando que alguien notara el vacío. Pero ya no más. El sobrino de doña Lupita se llamaba Javier Mendoza. Tenía unos 45 años, el cabello completamente gris pero el rostro joven, y usaba guayaberas impecables en lugar de trajes. Llegó a la casa de su tía al día siguiente, cargando un maletín de cuero gastado que parecía haber viajado por todo el país. Me saludó con un apretón de manos firme y una mirada directa que me hizo sentir, por primera vez en semanas, que alguien me estaba tomando en serio. Nos sentamos en el pequeño comedor de doña Lupita. Él sacó una libreta y una pluma, de esas antiguas que se recargan con tinta, no las desechables que yo usaba en la escuela. Señora Carmen, cuénteme todo desde el principio. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle que recuerde, por más insignificante que parezca. Le conté. Le conté sobre los mensajes, sobre la llegada sin aviso, sobre las cerraduras cambiadas. Le conté sobre mis cosas empacadas como basura en el garaje. Le conté sobre Rodrigo y sus palabras que seguían rebotando en mi cabeza como balas perdidas. Nadie te lo pidió.
Javier tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, cuando mi voz finalmente se quebró y ya no pude seguir hablando, él levantó la vista. ¿Tiene usted las escrituras de la propiedad? Sí. Están en mi departamento en la Ciudad de México. A mi nombre. Solo a mi nombre. ¿Alguna vez firmó algún poder notarial dándole autoridad a su hijo sobre esta propiedad? Negué con la cabeza. Nunca. Rodrigo me pidió hace 2 años que lo hiciera. Dijo que era para facilitar trámites de impuestos. Pero mi vecina en la ciudad, la señora Amelia, me aconsejó que no firmara nada sin consultarlo con un abogado. Ella había perdido su casa así, firmando papeles que no entendía. Javier asintió con aprobación. Bien. Entonces legalmente ellos no tienen ningún derecho a estar ahí sin su consentimiento. Lo que están haciendo se llama despojo de posesión. Es un delito. ¡Un delito!, repetí, sintiendo cómo algo dentro de mí se despertaba, una chispa pequeña de algo que no sentía desde hacía mucho. Esperanza. Sí. Pero antes de proceder legalmente, necesito revisar algo. ¿Tiene usted acceso a sus cuentas bancarias? ¿Ha notado algo extraño? La pregunta me cayó como agua fría. No había revisado mi cuenta en días. Con todo el caos, simplemente no había pensado en eso. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí la aplicación del banco. Tardó una eternidad en cargar. Cuando finalmente lo hizo, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi cuenta de ahorros, donde tenía 187,000 pesos que había acumulado durante 8 años. Mis ahorros para mi retiro, para emergencias, para sentirme segura. Estaba vacía, completamente vacía. Quedaban exactamente 232 pesos. No puede ser, susurré, revisando el historial de movimientos. Esto no puede estar pasando. Javier se acercó para ver la pantalla. Su expresión se endureció. ¿Cuándo fue el último retiro? Hace 4 días. El día antes de que yo viniera a Cancún. 30,000 pesos. Luego otro de 50,000. Luego otro de 40,000. Y así hasta que... No pude terminar la frase. Las transacciones habían sido hechas desde sucursales bancarias en Cancún, todas autorizadas con mi número de cuenta y mi contraseña. Una contraseña que solo Rodrigo conocía, porque yo se la había dado hace años cuando necesité que me ayudara a pagar una factura en línea, porque yo no entendía cómo funcionaba la aplicación. ¿Me robó?, dije en voz alta, probando las palabras en mi boca. Mi hijo me robó. Doña Lupita soltó un grito ahogado y se cubrió la boca con las manos. Javier mantuvo la calma profesional, pero vi rabia en sus ojos. Necesitamos actuar rápido. Primero vamos a reportar esto al banco como fraude. Luego vamos a levantar una denuncia penal. Y después... No, lo interrumpí. No puedo denunciar a mi hijo. Señora Carmen, es mi hijo licenciado. Cometió errores. Es un desagradecido. Pero no puedo meterlo a la cárcel. No puedo. Javier cerró su libreta y me miró con una mezcla de comprensión y frustración. Entiendo sus sentimientos. Pero tiene que entender algo. Él no tuvo esos mismos sentimientos cuando le robó su dinero, cuando le quitó su casa, cuando le cerró la puerta en la cara. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad, pero aún así, era mi hijo, el bebé que dormía en mi pecho. El niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. El adolescente que me escribía poemas en el Día de las Madres. ¿Cuándo había dejado de ser ese niño? ¿O acaso yo había estado ciega todo este tiempo, viendo lo que quería ver en lugar de lo que realmente era? Dame otra opción, supliqué. Cualquier otra opción que no involucre destruir a mi hijo. Javier suspiró profundamente. Hay una opción. Pero requiere que usted sea más fuerte de lo que probablemente ha sido en toda su vida. Requiere que deje de protegerlo y empiece a protegerse a sí misma. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Pasamos las siguientes 3 horas planificando. Javier hizo llamadas, consultó códigos legales, revisó mis documentos que le envié por fotografía desde mi departamento. Doña Lupita nos alimentó con sándwiches y café mientras yo sentía cómo mi mundo conocido se desmoronaba para dar paso a algo que aún no podía nombrar. El plan era simple, pero requería timing perfecto. Primero, necesitaba regresar a mi departamento en la Ciudad de México sin que Rodrigo supiera.
Necesitaba asegurar todas mis escrituras, documentos importantes y fotografías. Segundo, Javier iniciaría el proceso legal para recuperar la posesión de mi casa. Tercero, y esto era lo más difícil, necesitaba cambiar todas mis contraseñas bancarias y bloquear cualquier posibilidad de que Rodrigo pudiera acceder a mis finanzas nuevamente. Pero, señora Carmen, advirtió Javier, una vez que comencemos este proceso, no hay vuelta atrás. Rodrigo sabrá que usted está actuando legalmente. La relación que tienen, sea cual sea en este momento, va a cambiar para siempre. Ya cambió, respondí con una voz que no reconocí como mía, más firme, más fría. Cambió el día que él decidió que yo ya no importaba. Esa noche, de regreso en mi hotel barato, me senté en la cama y miré mi reflejo en el espejo manchado que colgaba en la pared. Vi a una mujer de 64 años con el cabello completamente gris que había dejado de teñir porque el tinte era muy caro. Vi arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, marcas de décadas de sonreír cuando no tenía ganas, de fingir que todo estaba bien cuando se estaba derrumbando. Vi manos venosas y manchadas por la edad, manos que habían trabajado sin descanso desde los 16 años, pero también vi algo nuevo, o quizás algo viejo que había olvidado que existía. Vi un destello en mis ojos, una chispa de algo que se parecía mucho a la rabia, no la rabia explosiva y destructiva, sino la rabia fría y calculada de alguien que finalmente ha decidido que ya fue suficiente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo. «Mamá, Valeria me dice que sigues molestando a los niños apareciendo en la casa. Por favor, respeta nuestro espacio. Si necesitas algo, llámame, pero deja de presentarte sin avisar. Es incómodo para todos». Leí el mensaje 3 veces. Molestando. Incómodo. Como si yo fuera una extraña acosadora y no la dueña de la propiedad. Como si mis apariciones fueran acoso y no intentos desesperados de recuperar lo que era mío. Por primera vez en mi vida, no respondí inmediatamente disculpándome. No escribí «lo siento» o «tienes razón» o «no volverá a pasar». Simplemente dejé el mensaje sin leer. Puse el teléfono boca abajo y cerré los ojos. A la mañana siguiente tomé el primer autobús de regreso a la Ciudad de México. 24 horas de viaje durante las cuales no dormí, no comí, solo pensé. Pensé en todas las veces que dije sí cuando quería decir no. En todas las veces que me hice pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. En todas las veces que tragué mi dolor para no incomodar a nadie. Pensé en mi madre, que había hecho exactamente lo mismo, y en mi abuela, antes que ella. Generaciones de mujeres que aprendieron que su valor estaba en cuánto podían dar, no en cuánto merecían recibir. Cuando llegué a mi departamento en la colonia Narvarte, lo primero que hice fue sacar todas las escrituras de mi casa. Las puse sobre la mesa y las miré como si las viera por primera vez. Eran solo papeles, pero representaban la última voluntad de mis abuelos, su forma de decirme, «Esto es tuyo, nadie puede quitártelo». Pero alguien me lo estaba quitando, y yo había estado dejando que sucediera, ya no más. Pasé los siguientes 3 días encerrada en mi departamento organizando mi vida en montones de papeles, actas de nacimiento, escrituras, comprobantes de pago, estados de cuenta bancarios de los últimos 10 años. Cada documento era una pieza de evidencia de mi existencia, de mi trabajo, de todo lo que había construido sola. Javier me había dado instrucciones precisas. Necesitaba fotografiar todo, respaldarlo en la nube, hacer copias físicas. En casos legales, me había explicado, quien tiene la documentación tiene el poder. Mientras revisaba papeles viejos, encontré cosas que había olvidado. Recibos de las colegiaturas de Rodrigo que yo había pagado en efectivo, mes tras mes, durante 5 años. Facturas del dentista cuando necesitó brackets. Comprobantes de depósitos que le había hecho cada vez que me llamaba diciendo que las cosas estaban difíciles, que Valeria necesitaba algo, que los niños tenían gastos escolares. Sumé todo en una libreta. 487,000 pesos a lo largo de los años. Casi $500,000 de pesos que nunca me devolvió, que nunca mencionó, que probablemente ni siquiera recordaba porque para él mi dinero era como el aire, siempre disponible, invisible, dado por hecho. El cuarto día,
Sonó mi timbre. Era temprano, apenas las 7 de la mañana. Miré por la mirilla y sentí que mi corazón se detenía. Era Rodrigo. Abrí la puerta despacio. Él estaba ahí, vestido con un traje caro, con su maletín ejecutivo bajo el brazo. Me miró de arriba a abajo con esa expresión que había perfeccionado. Esa mezcla de impaciencia y decepción. Mamá, necesitamos hablar. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Doña Amelia me dijo que te vio llegar hace 3 días. ¿Por qué no me avisaste que regresabas? No respondí. Solo me hice a un lado para dejarlo entrar. Él pasó mirando el departamento con el mismo desdén de siempre. Un lugar de 50 metros cuadrados con muebles viejos y paredes que necesitaban pintura. La diferencia entre su vida y la mía nunca había sido tan evidente como en ese momento. ¿Qué necesitas, Rodrigo? Él dejó su maletín en el sillón y se cruzó de brazos. Necesito que dejes de crear problemas. Valeria está muy molesta. Dice que la estás acosando, que te apareces en la casa sin aviso, que la haces sentir incómoda en su propio hogar. No es su hogar, es el mío. Técnicamente sí, pero moralmente, mamá, ya no lo usas. Está ahí vacío 10 meses al año. Nosotros le estamos dando vida. Los niños están felices. ¿No puedes alegrarte por ellos? Rodrigo, cambiaste las cerraduras, empacaste mis cosas, vaciaste mi cuenta bancaria. ¿Y me preguntas si puedo alegrarme? Vi cómo su expresión cambiaba. Por un segundo, pareció sorprendido. Luego, la máscara volvió a su lugar. ¿Mi cuenta bancaria? Mamá, no sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y le mostré los movimientos. Él los miró sin inmutarse. Yo no hice eso. Quizás fue un fraude. Deberías reportarlo al banco. Fue desde Cancún, Rodrigo. Con mi contraseña. La contraseña que solo tú conoces. Mamá, estás paranoica. Valeria tenía razón. Necesitas ver a alguien. Un psicólogo o algo. No es normal que pienses que tu propio hijo te robaría. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No de dolor esta vez. De claridad. Estaba viendo a mi hijo. Realmente viéndolo. Quizás por primera vez en toda su vida. Y lo que veía era a un hombre capaz de mentirme en la cara, de negar lo innegable, de manipularme con acusaciones de locura cuando yo presentaba evidencia de su traición. Rodrigo, necesito que te vayas de mi casa de Cancún. Él soltó una risa corta, sin humor. No voy a hacer eso. Es mi propiedad. Tengo derecho a... ¿Derecho? Me interrumpió, y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. ¿Quieres hablar de derechos, mamá? Hablemos entonces. Toda mi vida escuché cómo te sacrificabas por mí, cómo vendiste todo por mí, cómo trabajaste hasta el cansancio por mí. ¿Sabes lo que eso hace a un niño? ¿Crecer sabiendo que eres una carga? ¿Que cada cosa que tienes le costó a tu madre algo que ella necesitaba? Yo nunca te hice sentir como una carga. No tenías que decirlo. Lo decías con cada suspiro cansado, con cada... Ay, no importa. Yo puedo esperar. Cuando querías algo para ti. Con cada vez que te negabas a comprar ropa nueva porque la mía todavía sirve, mientras yo llevaba tenis de marca. Me hiciste sentir culpable toda mi vida por existir. Sus palabras me golpearon como piedras. ¿Eso era lo que había estado sintiendo todos estos años? ¿Culpa en lugar de gratitud? ¿Resentimiento en lugar de amor? Rodrigo, yo solo quería que tuvieras una vida mejor que la mía. Y la tengo, respondió con frialdad. Por eso ahora necesito que me dejes vivirla sin tu constante recordatorio de cuánto te costó. La casa de Cancún es perfecta para nosotros. Los niños están felices. Valeria finalmente tiene el espacio que necesita. Y tú puedes finalmente dejar de sacrificarte y vivir tu propia vida aquí, en tu departamento, en tu trabajo, sin la carga de cuidarnos. Nunca fueron una carga. Entonces demuéstralo. Déjanos tener la casa. Firma un poder para que podamos hacer las mejoras que necesita. Deja de aferrarte al pasado y permite que construyamos nuestro futuro. Lo miré en silencio. Vi al niño que fue, al que cargué en brazos durante noches sin dormir. Vi al adolescente que fue, al que defendí cuando los maestros se quejaban de su actitud. Vi al hombre que era ahora, capaz de tomar todo lo que yo tenía y hacerme sentir egoísta por querer conservar algo. ¿No? Dije simplemente. ¿Qué? No voy a firmar nada.
Quiero que salgan de mi casa. Tienen 2 semanas. Rodrigo se acercó a mí. No de manera amenazante, pero sí intimidante. Era más alto que yo, más fuerte, más joven. Mamá, no seas tonta. Piensa esto bien. Sin nosotros, ¿qué tienes? Estás sola. Papá murió. No tienes amigos. No tienes vida social. Nosotros somos tu familia, tus nietos. ¿De verdad quieres perderlos por una casa que ni siquiera usas? La casa puedo recuperar, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Lo que no puedo recuperar es mi dignidad, si sigo dejando que me pisotees. Estás cometiendo un error. Ya cometí el error. Durante 33 años. El error de creer que si te amaba suficiente, si te daba suficiente, algún día me amarías de vuelta. Pero el amor no funciona así, ¿verdad, Rodrigo? No puedo comprar tu amor. No puedo ganármelo con sacrificios. Y finalmente estoy entendiendo que quizás nunca estuvo ahí para empezar. Vi cómo su rostro se endurecía. Vas a arrepentirte de esto. Quizás. Pero al menos me arrepentiré de algo que hice por mí misma, no de algo más que hice por ti. Rodrigo tomó su maletín y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. No voy a salir de esa casa, mamá. Y si intentas sacarme, te vas a dar cuenta de que tienes más que perder que yo. Piénsalo bien. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar las paredes delgadas de mi departamento. Me quedé ahí parada, temblando no de miedo, sino de adrenalina. Acababa de desafiar a mi hijo por primera vez en toda su vida. Acababa de decirle que no. Y en lugar de sentirme culpable como siempre me había sentido, sentí algo diferente. Sentí poder. Llamé a Javier inmediatamente. Licenciado, necesito que empiece el proceso legal hoy. Ahora. No puedo esperar más. ¿Está segura, señora Carmen? Una vez que iniciemos esto, estoy segura. Mi hijo acaba de amenazarme en mi propia casa. Ya no es mi niño. Es un hombre adulto que decidió robarme. Y yo voy a defenderme. Bien. Necesito que venga a mi oficina mañana. Vamos a preparar una demanda de desalojo y una denuncia por fraude bancario. ¿Y si él intenta vender la casa antes? ¿Puede hacer eso? No sin su firma. Pero vamos a poner una anotación preventiva en el registro público de la propiedad. Eso impedirá cualquier transacción sin una orden judicial. Su casa quedará congelada legalmente hasta que esto se resuelva. Esa noche no pude dormir. Me la pasé mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad, sirenas a lo lejos, perros ladrando, el camión de la basura haciendo su ronda nocturna. Sonidos que me habían acompañado durante años, pero que nunca había escuchado realmente, porque siempre estaba demasiado cansada, demasiado preocupada por otros. Pensé en Valeria, con su ropa cara y sus uñas perfectas, viviendo en mi casa como si fuera suya. Pensé en mis nietos, creciendo en ese lugar sin saber que su abuela había sido expulsada para que ellos pudieran estar cómodos. Pensé en Rodrigo, durmiendo tranquilo en la habitación donde nació mi padre, sin sentir ni una pizca de remordimiento. Y pensé en mí, en la mujer que había sido y en la mujer que estaba empezando a convertirme. Una mujer que finalmente estaba aprendiendo que el amor propio no era egoísmo, que poner límites no era crueldad, que decir no era un derecho, no un pecado. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrarse por mi ventana sin cortinas, tomé una decisión. No iba a recuperar solo mi casa. Iba a recuperar mi vida entera. La oficina de Javier Mendoza estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, en el centro histórico de la Ciudad de México, uno de esos lugares con pisos de mosaico original y techos altísimos que hablaban de una época donde las cosas se construían para durar. Subí las escaleras despacio, aferrándome al barandal de hierro forjado, sintiendo el peso de cada escalón no solo en mis rodillas, sino en mi pecho. La recepcionista, una mujer joven con lentes gruesos y sonrisa amable, me ofreció café. Acepté. Necesitaba algo caliente entre mis manos que temblaban sin control desde que salí de mi departamento esa mañana. Javier me recibió media hora después en una oficina llena de libros legales y expedientes apilados. Había una foto enmarcada de doña Lupita en su escritorio, y eso me hizo sentir menos sola. Señora Carmen, traje los documentos que necesitamos revisar juntos, pero antes necesito que entienda la magnitud de lo que vamos a hacer.
Asentí, tomando un sorbo del café que sabía a cartón quemado, pero que me mantenía enfocada. Vamos a presentar 3 acciones legales simultáneas. Primera, demanda de desalojo contra Rodrigo Vega y Valeria Contreras por posesión ilegal de su propiedad. Segunda, denuncia penal por fraude bancario y abuso de confianza. Tercera, solicitud de medidas cautelares para congelar cualquier intento de transacción sobre la propiedad. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? En el mejor escenario, 3 a 6 meses. En el peor, hasta 1 año. Los procesos legales en México son lentos, especialmente cuando involucran familia. Los jueces tienden a intentar mediar antes que sentenciar. ¿Y mientras tanto ellos pueden seguir en mi casa? Desafortunadamente, sí. Hasta que tengamos una orden judicial de desalojo. Pero la anotación preventiva impedirá que hagan cualquier cosa irreversible con la propiedad. Firmé papeles durante 2 horas. Mi mano dolía. Mi cabeza daba vueltas con tanto término legal. Pero seguí firmando. Cada firma era un acto de guerra contra mi propia sangre. Y eso me dolía más que cualquier calambre en los dedos. Hay algo más que necesitas saber, dijo Javier cuando terminamos. Una vez que presentemos esto, Rodrigo va a ser notificado. Va a saber exactamente qué está haciendo usted. Y basándome en lo que me contó de su última conversación, él va a contraatacar. ¿Cómo? Puede intentar demostrar que usted le dio permiso verbal. Puede traer testigos que digan que usted estaba de acuerdo. Puede incluso intentar argumentar abandono de propiedad. Y conociendo el perfil de personas como él, va a intentar hacerla sentir culpable. Va a usar a sus nietos, a su historia familiar, todo lo que tenga a su alcance para manipularla emocionalmente. Ya lo está haciendo. Respondí quedamente. Por eso necesito que me prometa algo. Prométame que no va a hablar con él sin mi presencia. Prométame que no va a firmar nada. No va a acordar nada. No va a prometer nada sin consultarme primero. Porque él va a intentar resolver esto fuera de los tribunales. Y cualquier cosa que usted diga o haga puede usarse en su contra. Le prometí. Sellé esa promesa con un apretón de manos que intenté hacer más firme de lo que me sentía por dentro. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera declarado una guerra que no sabía si podría ganar. Caminé por las calles del centro histórico sin rumbo fijo, pasando junto a vendedores ambulantes que ofrecían churros y esquites, esquivando turistas que fotografiaban edificios coloniales, perdida en mis propios pensamientos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto de Sebastián y Camila en la playa, sonriendo, con sus cubetas y palas de juguete. Debajo, un mensaje de Valeria. Carmen, los niños te extrañan. Sebastián preguntó por ti hoy. Le dije que la abuelita estaba ocupada. No entiendo por qué estás haciendo esto tan difícil. Solo queremos que seamos una familia feliz. ¿No es eso lo que tú siempre quisiste? Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el estómago. Ellos sabían exactamente dónde atacar. Sabían que mis nietos eran mi punto más vulnerable, la única razón por la que había tolerado tanto durante tanto tiempo. Escribí y borré respuestas durante 10 minutos. Finalmente, recordé la promesa que le había hecho a Javier. No respondí. Bloqueé el número. 2 días después, mientras trabajaba en la escuela organizando expedientes de alumnos, mi jefa, la directora Estela, me llamó a su oficina. Su expresión era seria. Carmen, acaba de venir un hombre preguntando por ti. Dijo que era tu hijo. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué quería? Dijo que estaba preocupado por ti, que has estado actuando extraño, que teme que estés teniendo problemas mentales relacionados con la edad. Me preguntó si habías mostrado signos de confusión o desorientación en el trabajo. Cerré los ojos, respirando profundo. Entonces, así iba a jugar. Iba a tratar de pintarme como una anciana senil que no sabía lo que hacía. Directora, mi hijo y yo tenemos un conflicto legal. Él está intentando apropiarse de mi propiedad. Lo que sea que le haya dicho es un intento de desacreditarme. Estela me miró con sus ojos cafés llenos de comprensión. Ella tenía 62 años, casi mi edad, y había criado 3 hijos sola después de divorciarse. Carmen, trabajo contigo desde hace 12 años. Nunca te he visto olvidar nada, confundirte con nada, o mostrar ningún signo de deterioro mental.
No sé qué está pasando con tu hijo, pero no le creí ni una palabra. Solo quería que supieras que vino. Sentí una ola de gratitud tan fuerte que casi me hace llorar. Gracias, directora. Y Carmen, si necesitas tiempo libre para resolver esto, lo tienes. La familia a veces es más complicada que cualquier trabajo. Esa noche, recibí una llamada de un número de Cancún que no reconocí. Contesté con cautela. ¿Señora Carmen Vega? Sí. ¿Quién habla? Me llamo Patricia Hernández. Soy trabajadora social del DIF de Cancún. Recibimos una llamada anónima reportando que una adulta mayor, usted, podría estar en situación de vulnerabilidad y posible negligencia personal. Necesitamos hacer una evaluación de bienestar. Me quedé sin palabras. Rodrigo había llegado tan lejos como para reportarme a servicios sociales, intentando crear un expediente que mostrara que yo era una persona incapaz de cuidarme a mí misma. Señorita Hernández, soy una mujer de 64 años que trabaja a tiempo completo, paga sus cuentas y vive de manera independiente. No necesito ninguna evaluación. Y sospecho que la llamada que recibieron fue hecha por mi hijo, quien está intentando apropiarse ilegalmente de mi propiedad. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Entiendo. ¿Tiene usted representación legal? Sí. Le puedo dar los datos de mi abogado. Por favor. Y señora Vega, solo para que lo sepa, estas llamadas anónimas son comunes en disputas familiares por propiedades. Voy a anotar en su expediente que usted está siendo representada legalmente y que no hay indicios de vulnerabilidad. Pero si necesita ayuda, recursos o asesoría, estamos aquí. Después de colgar, me senté en mi sofá hundido y lloré. No de tristeza, sino de rabia pura. Mi hijo estaba usando cada herramienta a su disposición para destruirme, para desacreditarme, para pintarme como una loca senil que no sabía lo que hacía. Llamé a Javier inmediatamente y le conté todo. «Esto es bueno», dijo para mi sorpresa. «¿Cómo puede ser bueno? Porque está cometiendo errores. Está dejando un rastro documentado de acoso e intimidación. Cada llamada a su trabajo, cada reporte falso a servicios sociales, cada intento de desacreditarla suma a nuestro caso. Está mostrando su verdadera naturaleza y eso ayuda a nuestra argumentación. Pero, licenciado, él está tratando de hacerme ver como loca y no lo está logrando». Su jefa no le creyó. «La trabajadora social documentó que usted está lúcida y bien representada. Él está disparándose en el pie. Déjelo seguir». Durante las siguientes 2 semanas, los ataques continuaron. Rodrigo apareció en mi edificio hablando con vecinos, preguntando si yo mostraba comportamientos extraños. Valeria empezó a publicar en redes sociales fotos de mis nietos con mensajes sutiles sobre abuelas que abandonan a sus familias por egoísmo. Recibí mensajes de primos lejanos que no había visto en años, preguntándome por qué estaba siendo tan dura con mi único hijo. Cada ataque me dolía. Cada intento de manipulación me hacía dudar. Cada noche me acostaba preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si valía la pena perder a mi familia por una casa, si mi soledad futura justificaba mi dignidad presente. Pero cada mañana me levantaba y seguía adelante, porque había cruzado una línea que no podía descruzar. Había visto la verdad, y no podía pretender no haberla visto. Una tarde, mientras tomaba el metro de regreso a casa después del trabajo, una mujer mayor se sentó a mi lado. Debía tener unos 75 años, con el cabello blanco recogido en un moño y manos llenas de manchas de la edad. «Disculpe», me dijo, «pero la vi llorar. ¿Está bien?» No me había dado cuenta de que las lágrimas corrían por mis mejillas. «Solo problemas familiares», respondí, tratando de limpiarme la cara con la manga de mi suéter. «Déjeme adivinar», dijo con una sonrisa triste. «Hijos ingratos». La miré sorprendida. «¿Cómo lo supo?» «Porque yo tuve 3. Y los 3 me dejaron sin nada cuando ya no les fui útil. Pasé años culpándome, preguntándome qué había hecho mal, hasta que un día entendí que no hice nada mal. Ellos eligieron ser así. Yo solo elegí ser su madre. Y esas son 2 cosas diferentes». Sus palabras se clavaron en mi corazón como semillas en tierra fértil. ¿Y cómo siguió adelante? Empecé a vivir para mí, por primera vez en 70 años.
y descubrí que la persona que había estado descuidando toda mi vida, yo misma, era bastante interesante cuando le prestaba atención. Se bajó en la siguiente estación, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, miré mi departamento con ojos nuevos. Era pequeño, sí. Viejo, sí. Pero era mío. 3 semanas después de iniciar el proceso legal, Javier me llamó con noticias. Señora Carmen, tenemos una audiencia programada para dentro de 10 días. El juez va a escuchar ambas partes y probablemente intentará una mediación antes de proceder con el desalojo forzoso. ¿Eso significa que tengo que verlo? Sí. Usted, Rodrigo, Valeria, yo y el abogado de ellos estaremos en la misma sala. Va a ser difícil, pero necesito que se mantenga firme. No se deje provocar. No responda a ataques personales. Solo responda lo que el juez le pregunte directamente. Los siguientes 10 días fueron los más largos de mi vida. No podía dormir. Apenas podía comer. Perdí 4 kilos que no tenía para perder. En el trabajo, me sorprendía a mí misma mirando al vacío, perdida en pensamientos sobre qué diría, cómo reaccionaría Rodrigo, si los nietos estarían ahí. Doña Amelia, mi vecina del departamento de al lado, notó mi estado y empezó a traerme comida. Sopas caseras en tuppers viejos, arroz con pollo, frijoles refritos. No puedes pelear una guerra con el estómago vacío, me decía mientras dejaba los recipientes en mi puerta. La noche antes de la audiencia, no pude cerrar los ojos ni un momento. Me quedé sentada en mi sala, con una taza de té de manzanilla que se enfrió sin que le diera un sorbo, mirando las pocas fotografías que me quedaban de Rodrigo cuando era niño. Había una donde tenía 5 años, con su primer uniforme escolar, sonriéndome con dientes chuecos que aún no cambiaban. Otra donde cumplía 15 años. En su fiesta donde yo había trabajado meses extra para pagarle un DJ y una renta de salón. Una más de su graduación universitaria, donde yo estaba a su lado con mi vestido más formal comprado en el mercado de Tepito. En ninguna de esas fotos podía ver al hombre que me había robado. Al hombre que ahora intentaba quitarme lo último que me quedaba. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega de amor maternal para verlo? Llegué al juzgado 1 hora antes de la cita. Era un edificio gris en la colonia Doctores, con pasillos estrechos llenos de gente esperando sus propias tragedias legales, familias destruidas, divorcios, custodias, herencias peleadas. El aire olía a desesperación y café barato de máquinas expendedoras. Javier llegó 15 minutos después, cargando su maletín de siempre y una expresión seria. ¿Lista? No lo estaba, pero asentí de todas formas. Entramos a una sala pequeña con paredes color crema y muebles institucionales. El juez aún no llegaba, pero ya había alguien más ahí. Rodrigo. Estaba sentado con su abogado, un hombre joven con traje brillante que parecía recién salido de la universidad. Cuando me vio entrar, la expresión de Rodrigo no cambió. No hubo sorpresa, no hubo culpa, no hubo nada. Solo una mirada fría que me atravesó como si yo fuera una desconocida. Valeria no estaba. Decidió no venir, explicó el abogado de Rodrigo. Esto es un asunto entre madre e hijo. Ella prefirió mantenerse al margen. Qué conveniente, pensé. Ella, que había cambiado mis cerraduras, empacado mis cosas y se había instalado como reina en mi casa, ahora se mantenía al margen. El juez entró 10 minutos después. Era un hombre de unos 50 años, con lentes de lectura colgando de su cuello y expresión cansada de quien había visto demasiados casos como el nuestro. Se sentó, revisó los documentos y suspiró. Bueno, tenemos aquí a Carmen Dolores Vega Martínez demandando a su hijo Rodrigo Vega Martínez por desalojo de propiedad y fraude bancario. Nos miró por encima de sus lentes. Antes de proceder con testimonios, quiero intentar una mediación. Estos casos familiares casi nunca terminan bien en los tribunales. Todos salen perdiendo algo. Su señoría. Empezó el abogado de Rodrigo. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Propone que la señora Carmen les permita usar la propiedad durante 5 años, al cabo de los cuales la devolverán completamente renovada y con mejoras. Durante ese tiempo, mi cliente se compromete a pagar todos los impuestos y servicios.
La señora Carmen mantendría la propiedad a su nombre y recuperaría una casa significativamente más valiosa. 5 años. Rodrigo tendría 38. Yo tendría 69. Si es que llegaba a esa edad. Si es que él realmente devolvía la casa y no encontraba otra forma de quedársela legalmente durante ese tiempo. ¿Señora Carmen?, preguntó el juez. No, respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. No acepto. Mamá, sé razonable. Habló Rodrigo por primera vez, su voz cargada de frustración controlada. Es una oferta justa. Sales ganando. Nosotros mantenemos la casa, tú mantienes la propiedad, todos felices. Tú ya decidiste mi felicidad una vez cuando tomaste mi casa sin permiso, respondí, mirándolo directamente a los ojos. No vas a decidirla de nuevo. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Señor Rodrigo, explíqueme cómo llegó a estar en posesión de esa propiedad. Mi madre me dio permiso verbal, su señoría. Ella misma siempre decía que la casa estaba ahí para la familia, que algún día sería mía. Simplemente decidí mudarme antes de que eso sucediera oficialmente. ¿Tiene pruebas de ese permiso verbal? Tengo testigos. Familiares que escucharon a mi madre decir en múltiples ocasiones que la casa eventualmente sería para mí y mis hijos. Javier se inclinó hacia adelante. Su señoría, permiso verbal no equivale a autorización de cambiar cerraduras, empacar pertenencias personales de la propietaria y tomar posesión sin ningún documento legal. Además, tenemos evidencia de retiros bancarios no autorizados. Eso es mentira, interrumpió Rodrigo elevando la voz. Mi madre me dio su contraseña porque confía en mí. Si hice algunos retiros fue porque ella me lo pidió, para ayudarla con gastos. ¿Gastos de 180,000 pesos? Preguntó Javier con calma glacial. ¿Tiene recibos de esos supuestos gastos? Vi cómo Rodrigo apretaba la mandíbula. Su abogado puso una mano sobre su brazo para calmarlo. Su señoría, mi cliente actuó de buena fe basándose en una relación familiar de confianza mutua. Una confianza que su cliente violó sistemáticamente, interrumpió Javier. Y tenemos documentación de ello. Reportes bancarios, testimonios de vecinos sobre el cambio de cerraduras sin autorización, fotografías de pertenencias personales de la señora Carmen empacadas y relegadas al garaje. El juez revisó los documentos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Señora Carmen, ¿es cierto que alguna vez le dijo a su hijo que la casa sería suya? Sentí todas las miradas en mí. Pensé en todas las veces que había dicho cosas como, algún día todo esto será tuyo, o estoy guardando esto para cuando lo necesites. Frases que las madres dicen, promesas vagas de herencias futuras que se hacen sin pensar, en que pueden ser usadas como armas legales. Su señoría, quizás dije algo así en algún momento. Las madres dicen muchas cosas, pero nunca le di permiso explícito de tomar posesión de mi propiedad mientras yo aún viva. Y definitivamente nunca le autoricé a vaciar mi cuenta bancaria. ¿Cómo explica que su hijo tuviera su contraseña bancaria? Sentí vergüenza al responder. Se la di hace años porque no sabía usar la aplicación del banco. Él me ayudó a configurarla. Confié en él porque es mi hijo. Nunca pensé que la usaría para robarme. ¡No es robo!, estalló Rodrigo. ¡Es mi madre! Todo lo que ella tiene eventualmente será mío. Solo estoy adelantando lo inevitable. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso su propio abogado parecía horrorizado por lo que acababa de decir. El juez se quitó los lentes y lo miró con una expresión que mezclaba disgusto y lástima. Señor Rodrigo, su madre tiene 64 años. Podría vivir 20 o 30 años más. Asumir que todo lo que ella tiene eventualmente será suyo y actuar en consecuencia sin su permiso no es adelantar nada. Es apropiación ilegal y, francamente, es una de las declaraciones más reveladoras que he escuchado en mis 22 años como juez. Vi cómo Rodrigo palidecía, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Yo no quise decir, creo que dijo exactamente lo que quiso decir. Lo interrumpió el juez. Señora Carmen, basándome en lo que he escuchado hoy, voy a ordenar el desalojo inmediato. Su hijo y su nuera tienen 30 días para desocupar la propiedad y devolver todas las pertenencias que removieron. Además, voy a ordenar una investigación bancaria sobre los retiros no autorizados.
«Esto es injusto», gritó Rodrigo, poniéndose de pie. «Ella es mi madre. Se supone que una madre debe dar todo por sus hijos. Una madre debe amar a sus hijos», respondió el juez con voz firme. «No debe permitir que la roben y abusen de ella. Y un hijo debe honrar a su madre, no despojarla de su patrimonio mientras aún vive. Esta audiencia ha terminado». Salí de esa sala temblando de pies a cabeza. Javier me sujetó del brazo porque mis piernas apenas podían sostenerme. Detrás de mí, escuché a Rodrigo gritándole a su abogado, su voz llena de rabia e incredulidad. Afuera del juzgado, en la banqueta donde el sol de mediodía golpeaba despiadadamente, me apoyé contra la pared y finalmente dejé salir todo. Lloré de alivio, de dolor, de pérdida, porque había ganado mi casa, pero había perdido a mi hijo, o quizás nunca lo había tenido realmente. Quizás lo que había perdido era la ilusión de quien yo creía que él era. Javier me dejó llorar sin decir nada. Cuando finalmente me calmé, me ofreció un pañuelo. Lo hizo bien ahí dentro. Mantuvo la compostura cuando él la perdió. Eso fue lo que inclinó la balanza. No siento que gané nada, licenciado. Ganó su dignidad de vuelta. Y créame, señora Carmen, eso vale más que cualquier casa. Los 30 días que el juez había otorgado para el desalojo pasaron en una neblina extraña. Yo seguía yendo a trabajar. Seguía cumpliendo con mis rutinas diarias, pero una parte de mí estaba suspendida en el tiempo, esperando que algo cambiara, que Rodrigo llamara para disculparse, que esto resultara ser una pesadilla de la que finalmente despertaría. Pero no llamó, ni una sola vez. En cambio, durante esos 30 días, empezaron a llegar mensajes, primero de mi prima Leonor, a quien no veía desde hacía 5 años. «Carmen, Rodrigo me contó lo que estás haciendo. No puedo creer que estés siendo tan cruel con tu propio hijo. Después de todo lo que hizo por ti, deberías avergonzarte. Luego de mi tía Berta, hermana de mi difunto esposo, tu esposo estaría muy decepcionado de ti. Los hijos son sagrados. Lo que estás haciendo es imperdonable». Después llegaron mensajes de personas que apenas recordaba, conocidos de la iglesia a la que ya no iba, vecinos viejos del barrio donde crecí, todos repitiendo la misma narrativa que Rodrigo había construido cuidadosamente. Yo era la madre cruel que había abandonado a su familia por egoísmo. Él era el hijo devoto que solo quería darles una buena vida a sus hijos. Cada mensaje era como una bofetada. Borré algunos. Otros los leí una y otra vez, hasta que las palabras perdieron significado. Me pregunté cuántos de ellos conocían la historia completa. Me pregunté cuántos les importaría si la conocieran. El día 25 de los 30 que tenía Rodrigo para desocupar, recibí una llamada de un número privado. Contesté por instinto. «¿Abuela Carmen?» Era la voz de Sebastián, mi nieto de 8 años. Sentí que el corazón se me partía en dos. «¿Sebastián? Mi amor. Abuela, ¿por qué quieres quitarnos nuestra casa? Mamá dice que nos van a correr a la calle por tu culpa. Camila ha estado llorando todas las noches. Yo no entiendo por qué nos odias». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. «Mi amor, yo no los odio. Nunca podría odiarlos. Esa casa es mía, y tu papá la tomó sin mi permiso. Pero papá dice que tú se la prometiste. Dice que estás enferma de la cabeza y que no recuerdas las cosas bien. Dice que cuando seas viejita, de verdad vas a necesitar que él te cuide, pero que ahora ya no va a querer porque fuiste mala con nosotros». Escuché una voz de fondo. «Valeria». «Ya es suficiente, Sebastián. Dáselo a papá». La voz de Rodrigo invadió la línea. «¿Escuchaste eso, mamá? Eso es lo que le estás haciendo a tus nietos. Los estás traumando. ¿Estás feliz ahora? Rodrigo, tú pusiste a ese niño a llamarme. Tú le metiste esas ideas en la cabeza. Yo solo le dije la verdad, que su abuela prefiere una casa vacía a su propia familia, que estás tan amargada y sola que prefieres que todos seamos miserables contigo antes que vernos felices. Devuélveme mi casa y no tendremos este problema. ¿Sabes qué, mamá? Adelante. Quédate con tu maldita casa. Pero no vuelvas a buscar a tus nietos. No vuelvas a llamar. No vuelvas a fingir que te importamos. Porque desde hoy, para nosotros, estás muerta». La línea se cortó.
Me quedé sentada con el teléfono en la mano durante no sé cuánto tiempo. Las palabras de Rodrigo resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Para nosotros, estás muerta. Esa noche no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enferma. Lo cual no era mentira. Estaba enferma del alma, del corazón, de esa parte de mí que alguna vez creyó que el amor familiar era incondicional e inquebrantable. Doña Amelia tocó mi puerta cerca de las 9 de la noche. Traía un plato de chilaquiles y una cara de preocupación. Te escuché llorar a través de la pared. Sé que no es asunto mío, pero nadie debería estar tan sola en momentos así. La dejé entrar. Me senté a comer los chilaquiles que no tenían sabor porque todo me sabía a cenizas. Ella se sentó frente a mí en silencio, solo acompañándome. Mi hija hizo algo parecido, dijo finalmente. Hace 12 años. Me quitó mis ahorros para un negocio que nunca existió. Cuando la confronté, me dijo que yo era una vieja amargada que no sabía perdonar. No la he vuelto a ver. ¿Y cómo se vive con eso? Un día a la vez, llorando cuando necesitas llorar, enojándote cuando necesitas enojarte, y eventualmente, muy lentamente, aprendiendo que tu valor no depende de si ellos te quieren o no, que tú sigues siendo una persona completa incluso sin ellos. No me siento completa, me siento rota, porque estás en duelo. Estás de duelo por el hijo que creías tener, por la relación que pensabas que tenías, por el futuro que imaginaste. Todo eso murió, y está bien llorar por esa muerte. Pero al otro lado de ese duelo, Carmen, hay una vida esperándote, una vida donde finalmente eres libre. 5 días después, el día 30 exacto del plazo, Javier me llamó. Señora Carmen, su propiedad ha sido desocupada. Los oficiales judiciales supervisaron la salida. Dejaron las llaves con el juez. Puede ir a recogerlas cuando esté lista. ¿Cómo estaba la casa? Tengo fotos que los oficiales tomaron. ¿Quiere que se las envíe o prefiere verlas en persona? Envíelas. Las fotos llegaron a mi teléfono 2 minutos después. Las abrí con manos temblorosas. La casa estaba destrozada. No destruida violentamente, sino despojada sistemáticamente. Se habían llevado todo. Los muebles nuevos que habían comprado, las cortinas que habían puesto, hasta los focos de los portalámparas. Las paredes que habían pintado de gris, ahora tenían huecos donde habían arrancado los cuadros que colgaron. El jardín que había estado tan bien cuidado ahora estaba lleno de basura. Cajas vacías, bolsas de plástico, envolturas de comida rápida. Pero lo que más me dolió fue la foto del garaje. Mis cajas de pertenencias personales, las que contenían las fotos de mis abuelos, los libros de mi juventud, la vajilla de mi boda. Todo estaba abierto y esparcido por el piso. Las fotografías estaban regadas como si fueran basura. Vi una de mi boda pisoteada, con la huella de una bota marcada sobre mi rostro joven y sonriente. Era un mensaje claro y brutal. Si no podemos tenerla, te la devolvemos destruida. Tomé un autobús a Cancún al día siguiente. No le dije a nadie que iba. Solo empaqué una maleta pequeña y me fui, necesitando ver con mis propios ojos la magnitud del daño. Doña Lupita me estaba esperando cuando llegué. Debió ver el taxi que me dejó frente a la casa. Me abrazó en la entrada sin decir palabra. Lo siento, mija. Lo siento mucho. Entré lentamente, como si estuviera entrando a una tumba. El olor era lo primero que golpeaba. Un olor a abandono y basura. Habían dejado comida pudriéndose en la cocina, bolsas de basura sin sacar que ahora estaban llenas de moscas. Caminé por cada habitación sintiendo cómo mi corazón se encogía con cada paso. Esta casa que había sido mi refugio, mi santuario, mi conexión con mis raíces, había sido violada y profanada. No con vandalismo obvio, sino con algo peor, con desprecio calculado. En la pared del que había sido el cuarto de mis padres, encontré algo escrito con marcador negro. Espero que estés feliz ahora, mamá. Espero que esta casa vacía te haga compañía cuando estés vieja y sola, y no tengas a nadie que te cuide. Esto es lo que elegiste. Me derrumbé ahí mismo, en el piso sucio de esa habitación, y lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió mi esposo, porque mi esposo había muerto por causas naturales. Esto era diferente. Esto era la muerte deliberada de una relación.
El asesinato premeditado del amor que alguna vez compartimos. Doña Lupita entró y se sentó a mi lado en el piso. No intentó consolarme con palabras vacías. Solo sostuvo mi mano con sus dedos arrugados mientras yo me vaciaba de lágrimas. No sé cuánto tiempo pasó. Eventualmente me quedé sin lágrimas, sin energía, sin nada. Me quedé ahí sentada, entumecida, mirando las paredes sucias de mi casa recuperada que se sentía más perdida que nunca. ¿Sabes qué es lo más triste?, susurré finalmente. Que incluso después de todo esto, si él llamara ahora disculpándose, probablemente lo perdonaría, porque así de patética soy. No eres patética, respondió doña Lupita con firmeza. Eres humana, eres madre. Y el amor de madre es probablemente la fuerza más poderosa y más dolorosa del universo. Pero Carmen, escúchame bien. Perdonar no significa olvidar. No significa volver a ponerte en la misma posición para que te lastimen de nuevo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sigo después de esto? Ella me ayudó a levantarme del piso, sus brazos más fuertes de lo que parecían para una mujer de su edad. Primero, te levantas. Segundo, limpias este desastre. Tercero, decides quién quieres ser ahora que finalmente eres libre de ser quien tú elijas. No la mamá de Rodrigo, no la viuda de tu esposo, solo Carmen, y descubres quién es esa persona. Esa noche dormí en un colchón inflable que doña Lupita me prestó, en mi casa vacía y sucia pero legalmente mía. Escuché el sonido del mar a través de las ventanas sin cortinas. Escuché los grillos cantando en el jardín descuidado. Escuché mi propia respiración, mi propio latido, mi propia existencia continuando a pesar de todo. Y en algún momento antes del amanecer, mientras las primeras luces del día comenzaban a filtrarse por las ventanas, sentí algo nuevo naciendo dentro de mí. No era felicidad, no era paz. Era algo más primitivo y más poderoso. Era voluntad, pura y simple voluntad de seguir existiendo, de seguir luchando, de demostrar, aunque fuera solo a mí misma, que yo valía más que lo que me habían hecho creer. Pasé los siguientes 3 días limpiando. No contraté a nadie. Necesitaba hacerlo yo misma. Necesitaba reclamar cada rincón de esa casa con mis propias manos. Doña Lupita me trajo cubetas, escobas, trapos viejos y litros de cloro. Me arremangué la blusa y empecé por la cocina, fregando cada superficie hasta que mis manos quedaron rojas y agrietadas. Llené 17 bolsas de basura. Basura que Rodrigo y Valeria habían dejado deliberadamente. Pañales sucios de cuando visitaban con los niños, envases de comida podrida, papeles arrugados, juguetes rotos. Todo esparcido como si hubieran querido contaminar hasta el último rincón antes de irse. Mientras limpiaba, encontré cosas. Una nota de compras con la letra de Valeria. Cortinas nuevas para sala, $8,500. Lámpara comedor, $12,000. Juego de sala, $45,000. Habían gastado una fortuna redecorando mi casa. Dinero que probablemente salió de mi cuenta bancaria vaciada. La nota tenía una esquina doblada donde había escrito: «Todo queda hermoso. Finalmente esta casa tiene clase». Encontré también un dibujo de Camila, mi nieta de 6 años. Era un dibujo infantil de una casa junto al mar con figuras de palitos. Papá, mamá, Sebastián y Camila sonriendo bajo un sol amarillo. En la esquina, muy pequeña, casi invisible, había otra figura. Una señora con el ceño fruncido y una X roja encima. Debajo, con letras torcidas de niña, decía: «Abuela mala». Sostuve ese dibujo durante mucho tiempo. Mi nieta de 6 años me había dibujado como la villana de su historia. ¿Qué le habían dicho? ¿Cuántas veces escuchó a sus padres hablar mal de mí? ¿Cuántas noches la acostaron contándole que la abuela era egoísta, cruel, que les estaba quitando su hogar? Rompí el dibujo en pedazos pequeños y lo tiré a la basura. No por rabia hacia Camila, sino porque no podía cargar con esa imagen de mí misma. Ya tenía suficiente dolor propio sin añadir el que otros habían construido. Al cuarto día, cuando la casa ya estaba limpia pero todavía vacía, me senté en el piso de la sala con una taza de café instantáneo que preparé en una olla porque no tenía cafetera. Miré alrededor. Las paredes necesitaban pintura. Los pisos necesitaban pulirse.
Las ventanas necesitaban vidrios nuevos porque algunas tenían grietas que no recordaba de antes. La casa necesitaba todo. Y yo no tenía nada. Mi cuenta bancaria tenía exactamente 1,200 pesos. Mi salario mensual era de 8,000 pesos. Mi renta en la Ciudad de México era de 3,500. Los pasajes de autobús entre la capital y Cancún costaban 1,200 pesos ida y vuelta. Las cuentas no cerraban. No importaba desde qué ángulo las mirara. Simplemente no cerraban. Pensé en vender la casa. Sería lo más fácil. Lo más lógico. Venderla, tomar el dinero, tal vez comprar algo más pequeño, más manejable, más acorde a mi realidad económica. Pero cada vez que consideraba esa opción, algo dentro de mí se rebelaba. Si vendía ahora, Rodrigo ganaría. Habría logrado expulsarme de mi propio patrimonio. Y yo no podía. No iba a darle esa satisfacción. Doña Lupita tocó a mi puerta esa tarde. Traía tacos de pescado envueltos en papel aluminio y 2 cervezas frías. No puedes reconstruir una vida con el estómago vacío, dijo, repitiendo su filosofía práctica de siempre. Comimos sentadas en el piso de la sala, porque no había muebles. Los tacos sabían a gloria después de días comiendo solo galletas saladas y café. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella después de un largo silencio. No lo sé. No tengo dinero para arreglar la casa. No tengo dinero para mantener 2 lugares. No tengo idea de cómo seguir. Doña Lupita tomó un sorbo de su cerveza, pensativa. ¿Sabes qué hice yo cuando me divorcié a los 52 años? Me quedé con una casa hipotecada que no podía pagar y 2 hijos adolescentes que alimentar. Todo el mundo me decía que vendiera, que me mudara a algo más pequeño, que aceptara mi derrota. ¿Y qué hiciste? Renté habitaciones. Convertí mi casa de 3 recámaras en una casa de huéspedes. Estudiantes universitarios, trabajadores temporales, turistas de bajo presupuesto. No me hice rica, pero sobreviví. Y después de 10 años, cuando finalmente pagué la hipoteca, esa casa valía el triple de lo que valía cuando todos me decían que la vendiera. Miré las paredes vacías de mi sala. Era una casa grande. 4 habitaciones, 2 baños, cocina amplia. Demasiado grande para una mujer sola. Pero tal vez... ¿Crees que funcionaría aquí?, pregunté. ¿Como casa de huéspedes? Mija, estás a 10 minutos de las playas más hermosas de Cancún. Hay turistas buscando lugares económicos todo el año, estudiantes haciendo prácticas en hoteles, trabajadores de temporada. La demanda existe. Solo necesitas capital inicial para amueblar al menos 2 habitaciones decentemente. No tengo capital. Entonces lo consigues. Un préstamo pequeño. O vendes algo. O encuentras inversores. Pero si te rindes ahora, Carmen, si vendes esta casa porque es difícil mantenerla, vas a arrepentirte el resto de tu vida. No porque sea una casa, sino porque vas a sentir que dejaste que él ganara. Esa noche, acostada en mi colchón inflable, empecé a hacer cálculos en mi libreta vieja. Si rentaba 2 habitaciones a 2,000 pesos cada una por mes, tendría 4,000 pesos de ingreso. No era mucho, pero cubría los servicios básicos y dejaba algo para comida. Si eventualmente podía rentar las 4 habitaciones, serían 8,000 pesos mensuales, lo mismo que ganaba trabajando en la escuela. Pero necesitaba muebles, necesitaba pintura, necesitaba reparar cosas. ¿Cuánto costaría todo eso? ¿10,000 pesos? ¿20,000? ¿Más? Al día siguiente llamé a Javier. Licenciado, necesito consejo financiero. No legal. ¿Conoce alguna forma de conseguir un préstamo pequeño sin garantías imposibles? ¿Qué tiene en mente, señora Carmen? Le expliqué mi idea de convertir la casa en alojamiento para huéspedes. Él escuchó en silencio. Es una buena idea. Pero los bancos no le van a prestar con su historial de ingresos. Necesita un aval o garantías. ¿Tiene alguna de las 2 cosas? No. Entonces tengo otra propuesta. Conozco a un carpintero que me debe favores. Puede hacerle camas básicas y mesas por precio de materiales solamente. También conozco a una señora que vende ropa de cama usada pero en buen estado, de hoteles que renuevan su inventario. Y mi prima tiene una tienda de pinturas. Puedo conseguirle un descuento. Licenciado, ¿por qué haría todo eso por mí? Hubo una pausa larga. Porque mi madre pasó por algo similar con mi hermano mayor.
Él la despojó de todo lo que tenía y nunca nadie la ayudó. Murió sola y pobre mientras mi hermano vivía en su casa, usando su dinero. Siempre me arrepentí de no haber hecho más por ella. Así que cuando puedo ayudar a alguien en situación parecida, lo hago. Es mi forma de compensar lo que no hice por mi propia madre. Sentí un nudo en la garganta. No sé cómo pagarle, licenciado. Ya me pagó. Cuando tuvo el coraje de defenderse cuando muchas mujeres en su situación simplemente se resignan. Eso ya es pago suficiente. Durante las siguientes 2 semanas, mi casa se transformó lentamente. El carpintero, un hombre callado de unos 60 años llamado Don Esteban, llegó con madera recuperada de construcciones viejas y construyó camas sólidas y sencillas. Doña Lupita me ayudó a pintar las paredes de blanco, un blanco limpio que hacía que los cuartos parecieran más grandes de lo que eran. La prima de Javier me vendió pintura al costo y me regaló brochas y rodillos que otros clientes habían dejado. «Están usadas, pero funcionan», me dijo con una sonrisa maternal. Compré sábanas, toallas y cortinas en el mercado de segunda mano. No eran perfectas, pero estaban limpias y presentables. Cada peso que gastaba lo anotaba en mi libreta, calculando cuánto tiempo me tomaría recuperar la inversión. Don Esteban trabajaba cantando canciones viejas de José Alfredo Jiménez. Su voz ronca llenaba la casa vacía de algo que se sentía como vida. Un día, mientras lijaba una de las camas, me dijo: «Mi hijo también me dio la espalda, señora. Hace 5 años. Por dinero, como siempre. Pensé que me iba a morir de la tristeza. Pero ¿sabe qué descubrí? Uno no se muere de tristeza. La tristeza te cambia, te endurece en algunos lugares y te suaviza en otros, pero no te mata. Y si no te mata, eventualmente aprendes a vivir con ella. ¿Cómo se vive con ella? Poniéndola en un lugar donde no te estorbe para seguir adelante. No la niegas, no la ignoras, pero tampoco dejas que se siente en la sala de tu vida tomando todo el espacio. La guardas en un cuarto del fondo, visitas ese cuarto cuando necesitas llorar, y luego cierras la puerta y sigues viviendo. Terminamos la primera habitación en 10 días. Era simple, una cama de madera con cabecera que don Esteban había tallado con un diseño de olas, una mesa pequeña, una silla, cortinas azules baratas pero alegres. Puse una lámpara de lectura que compré en un mercadillo y un espejo que doña Lupita me regaló de su propia casa. No era un hotel de lujo, pero era limpio, digno y acogedor. Tomé fotos con mi teléfono viejo y las publiqué en grupos de Facebook de viajeros económicos y trabajadores temporales en Cancún. Puse un precio bajo, 1,800 pesos al mes. Servicios incluidos. En menos de 24 horas tenía 3 solicitudes. La primera huésped fue una chica de 23 años de Oaxaca llamada Dulce. Estudiaba turismo y tenía prácticas en un hotel por 6 meses. Llegó con una maleta pequeña y una sonrisa tímida. «Es perfecto», dijo al ver la habitación, «y está tan cerca del mar. ¿De verdad solo 1,800 pesos?» «De verdad», respondí, sintiendo algo extraño y cálido en el pecho que tardé un momento en identificar. Orgullo. Esa noche, con el primer pago de renta de Dulce en mi bolsillo, me senté en el porche de mi casa que ahora servía un propósito, que ahora generaba vida en lugar de solo acumular polvo, y miré el mar. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. En 2 meses, las 4 habitaciones estaban ocupadas. Dulce en la primera. Marcos, un chef de Guadalajara que trabajaba en un restaurante de la zona hotelera, en la segunda. Las hermanas Rodríguez, Sofía y Elena, estudiantes de enfermería haciendo sus prácticas en un hospital privado, compartían la tercera. Y en la cuarta, un hombre mayor llamado Arturo, fotógrafo jubilado que había decidido pasar sus últimos años viajando por todo México documentando paisajes costeros. Mi casa, que había estado tan dolorosamente vacía, ahora rebosaba de vida. Voces en la cocina por las mañanas. El olor del café mezclándose con el de las quesadillas que Marcos preparaba para todos los domingos. Risas en el jardín por las tardes cuando Sofía y Elena estudiaban bajo la sombra del árbol de mango que había plantado mi abuelo. Establecí reglas simples. Respeto mutuo. Limpieza compartida de áreas comunes. Nada de fiestas ruidosas después de las 10 de la noche. No era necesario ser más estricta. Eran buenas personas.
gente trabajadora que solo necesitaba un lugar digno y económico mientras construían sus propias vidas. Yo dormía en el cuarto más pequeño, el que había sido la despensa de mi abuela. Le puse un catre plegable, una cómoda vieja que rescaté de la calle, y una cortina que servía de puerta. No era mucho, pero era mío, y por primera vez en mi vida, estaba viviendo según mis propias reglas, no las de otros. Los ingresos mensuales llegaban a 7,200 pesos. No era fortuna, pero sumado a mi salario de la escuela, que aún mantenía trabajando de lunes a viernes, tomando el autobús nocturno cada domingo para estar en la Ciudad de México a tiempo, me permitía no solo sobrevivir, sino empezar a ahorrar de nuevo. 50 pesos aquí, 100 allá. Pequeñas cantidades que anotaba religiosamente en mi libreta como evidencia de que mi vida estaba reconstruyéndose. Una tarde de sábado, 3 meses después de que Dulce se mudara, estaba en el jardín podando las bugambilias cuando un carro deportivo se estacionó frente a mi casa. Reconocí el vehículo inmediatamente. Era el de Rodrigo. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. No lo había visto ni hablado con él desde la audiencia. Parte de mí había esperado este momento, temido este momento, ensayado conversaciones en mi cabeza durante noches de insomnio. Pero ahora que estaba aquí, descubrí que no tenía palabras preparadas. Solo silencio y un nudo en el estómago. Rodrigo salió del carro con movimientos lentos. Se veía diferente, más delgado, ojeras profundas. El traje caro que usaba parecía colgarle de los hombros como si le quedara grande. Cerró la puerta del auto y se quedó ahí parado, mirándome desde la acera. «Mamá», dijo finalmente, su voz apenas un susurro que el viento casi se llevó. No respondí. Seguí podando las bugambilias con manos que temblaban ligeramente, esperando que él dijera lo que había venido a decir. «La casa se ve diferente», continuó, dando unos pasos hacia la entrada. «¿Tienes huéspedes?» «Tengo inquilinos», corregí, mi voz sonando más fría de lo que había pretendido. «Es una casa de huéspedes ahora». Vi algo cruzar por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Resentimiento? No podía descifrarlo. No sabía que... No pensé que tú podrías... ¿No pensaste que yo podría qué, Rodrigo? ¿Sobrevivir sin ti? ¿Arreglármela sola? ¿Construir algo con lo que me dejaste destruido? Él bajó la mirada, pateando una piedra pequeña con su zapato italiano. «Valeria y yo nos separamos», soltó de repente. «Hace un mes. Se llevó a los niños a Monterrey con su familia. Dice que no puede perdonarme por haber perdido esta casa, por haberla metido en problemas legales, por todo». Esperé a sentir satisfacción, ese dulce sabor de la justicia poética donde el villano finalmente recibe su merecido, pero no sentí nada de eso. Solo un vacío frío donde alguna vez había habido amor maternal. «Lo siento», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. No lo sentía por él, sino por mis nietos, por el hogar roto en el que ahora vivían. «Perdí mi trabajo también», continuó, su voz quebrándose. «La investigación bancaria llegó a mi oficina. Me despidieron por conducta no ética. Nadie en el sector financiero me va a contratar ahora. Estoy acabado, mamá». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi hijo adulto de 33 años, estaba llorando frente a mí como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño con rodillas raspadas. Toda mi vida, mi instinto automático había sido consolar, abrir los brazos, decir, «No importa, todo va a estar bien», pero algo en mí se había roto durante estos meses. O quizás se había reparado. Había aprendido que consolar a quien te lastima solo les enseña que pueden lastimarte de nuevo sin consecuencias. «¿Por qué viniste, Rodrigo?», pregunté sin emoción. «Necesito ayuda. Necesito un lugar donde quedarme mientras encuentro trabajo. Pensé que tal vez podría rentar una de tus habitaciones. Te pagaría, obviamente, cuando consiga empleo». Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. No había venido a disculparse. No había venido a enmendar el daño causado. Había venido porque me necesitaba de nuevo. Porque cuando todo lo demás falló, cuando Valeria lo dejó y su carrera se desmoronó, volvió corriendo hacia la mujer que siempre había estado ahí para atraparlo cada vez que caía.
No, dije simplemente. ¿Qué? No, no puedes quedarte aquí. Mamá, soy tu hijo. Necesito... Rodrigo. Lo interrumpí, y mi voz sonó tan firme que hasta yo me sorprendí. Tú mismo dijiste que para ti estaba muerta. Tú mismo me cerraste la puerta en la cara, vaciaste mi cuenta bancaria, destruiste mi casa antes de irte. Usaste a tus hijos para manipularme, y ahora que necesitas algo, vuelves esperando que yo, como siempre, deje todo de lado para salvarte. Yo estaba enojado. Dije cosas que no... Dijiste exactamente lo que sentías. Y lo que hiciste mostró exactamente quién eres. Y yo finalmente lo vi. Rodrigo, después de 33 años de estar ciega, finalmente vi quién es realmente mi hijo. Y esa persona no es bienvenida en mi casa. ¿Me estás rechazando? ¿A tu propio hijo? Te estoy tratando exactamente como tú me trataste a mí. No se siente bien, ¿verdad? No se siente bien ser quien pide ayuda desesperadamente solo para que te cierren la puerta en la cara. Vi rabia cruzar por su rostro. Ese destello familiar que había visto tantas veces cuando las cosas no salían como él quería. Siempre fuiste una egoísta. Papá tenía razón sobre ti. Siempre jugando a la mártir. Pero en el fondo, solo pensabas en ti misma. Esas palabras, diseñadas para herirme, para encontrar la grieta en mi armadura recién construida, rebotaron sin penetrar, porque yo sabía la verdad. 30 años de sacrificio no se borraban con acusaciones hechas desde el despecho. Tu padre, que en paz descanse, nunca dijo nada de eso, y lo sabes. Pero incluso si lo hubiera dicho, ya no me importa lo que piensen de mí quienes me usaron toda la vida. Puedes irte ahora, Rodrigo. No tengo dónde ir. Seguro Valeria tiene familia que puede ayudarte, o algunos de esos amigos ricos con los que siempre presumías. O puedes hacer lo que millones de personas hacen cuando pierden todo, empezar de nuevo desde abajo, trabajar duro, reconstruir tu vida, como yo lo hice después de que me destruiste. ¿Así que esto es venganza? No, esto es supervivencia. Esto es una mujer de 64 años finalmente aprendiendo que no puede salvar a quien no quiere ser salvado, que no puede amar suficientemente fuerte para compensar por quien eligió no amarla de vuelta. Rodrigo me miró con una mezcla de incredulidad y odio. Vas a morir sola y amargada, ¿lo sabes? Sin familia, sin nadie que te cuide cuando seas vieja de verdad. Quizás, respondí con calma, pero moriré con mi dignidad intacta. Y eso vale más que morir rodeada de personas que solo estaban ahí por lo que podían quitarme. Él dio media vuelta y caminó hacia su carro. Antes de subir, se volteó una última vez. Esto no se queda así. Voy a apelar la sentencia. Voy a demostrar que esa casa debería ser mía. Haz lo que necesites hacer, Rodrigo, pero hazlo lejos de mí. Lo vi alejarse. El motor de su carro deportivo, que probablemente pronto perdería también, rugiendo exageradamente en la calle tranquila de mi vecindario. Doña Lupita salió de su casa. Había estado observando desde su ventana. ¿Estás bien, mija? Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Sí, estoy bien. Esa noche, durante la cena comunitaria que habíamos empezado a hacer los domingos, cada inquilino contribuyendo con algo, Marcos cocinando su especialidad, Arturo, el fotógrafo mayor, me sirvió más ensalada de la que había en mi plato. Te vi hablando con alguien esta tarde, dijo sin presionarme. Parecía intenso. Era mi hijo, respondí simplemente. ¿Y? Y nada. Vino buscando algo que ya no puedo darle. Arturo asintió como si entendiera perfectamente. Sabes, llevo 30 años fotografiando el mar, y algo que he aprendido es esto. Las olas que se alejan de la costa llevan muchas cosas consigo. Arena, conchas, a veces hasta personas si no tienen cuidado. Pero el mar sigue ahí, constante, siendo él mismo. No persigue lo que se fue, solo sigue siendo mar. ¿Me estás comparando con el mar? Pregunté con una pequeña sonrisa. Te estoy diciendo que aprendas de él. Deja que se lleve lo que debe llevarse. Tú solo sigues siendo tú. Esa noche, acostada en mi catre en el antiguo cuarto de despensa, escuché las voces de mis inquilinos conversando en la sala,
riendo por algo que Dulce había dicho. Escuché a Marcos tocando suavemente su guitarra. Escuché el mar distante cantando su canción eterna. Y por primera vez en mi vida entendí algo fundamental. La familia no es solo sangre. La familia es quien elige quedarse, quien te respeta, quien valora tu espacio, tanto como tú valoras el suyo. Y esa familia, la que yo estaba construyendo en esta casa llena de extraños que se habían vuelto amigos, era más real que la que había perdido.